¿Alguna vez te has preguntado el por qué España perdió todas sus colonias americanas a finales del siglo XIX? En este vídeo os explicaremos las causas, los acontecimientos y las consecuencias de una de las crisis más importantes en la historia de nuestro país, la cual nos afectó en todos los ámbitos posibles, la crisis del 98. Para poder situarnos más cómodamente, primero analizaremos este artículo historiográfico de fuente secundaria escrito por Fernando Sánchez Marrollo. En este texto podemos darnos cuenta ya en el primer párrafo que esta crisis se debió a la pérdida que tuvo España contra Estados Unidos, lo que generó un profundo pesimismo en sus habitantes e hizo que surgiera el regeneracionismo, que quería modernizar a España. Este afán de querer modernizar a España se justifica en los siguientes párrafos, que critican el estado actual del país y lo describen como uno enfermo, atrasado y sin identidad europea. Este estilo de crítica fue lo que más caracterizó a las obras de la generación del 98, y concluyeron en que la culpa de todo esto lo tenía el caciquismo y el sistema de la restauración. Y en el último párrafo se puede apreciar un miedo y temor creciente a una revolución, debido a la inestabilidad social de aquel momento. Pero, ¿cómo es que España llegó a estar en tan mal estado? Pues verán, el inicio de esta catástrofe se remonta en 1895, cuando se inició la Guerra de Cuba. El inicio del conflicto, conocido como la Guerra Necesaria, se debió a los roces que tuvo España con Cuba cuando este todavía era una colonia suya. Entre que los políticos españoles no le concedieron la autonomía que ellos mismos habían prometido dar en la Paz de San Juan de 1878 y que el arancel que impusieron hizo que Estados Unidos empezase a apoyar a Cuba debido a que era el mayor receptor de las exportaciones azucareras cubanas y consideraban a Cuba como un punto estratégico para controlar el Caribe y el estrecho de Panamá, la guerra era inminente. Esta guerra se concentró en Baire y el fundador del Partido Revolucionario Cubano, José Martí, fue el líder más conocido junto con Antonio Maceo y Máximo Gómez, que eran los principales dirigentes militares. España intentó poner fin a este conflicto de varias maneras. El general Martínez Campos lo intentó mediante el diálogo, lo que era lo más seguro pero a la vez lo menos efectivo, y el general Weyler mediante una fuerte represión que consistía en aislar a los rebeldes de los ciudadanos de manera obligada para así poder castigar a dichos rebeldes de las maneras más crueles posibles, para así poder infundir miedo y acabar el conflicto de una vez por todas. Los militares españoles, aun estando mejor equipados que los cubanos, acabaron siendo derrotados debido a la poca experiencia que tenían en los territorios tropicales. Y España decidió decretar la autonomía cubana en 1897, debido a las decisiones de Sagasta, el cual sustituyó a Cánovas del Castillo después de que este fuese asesinado. En Puerto Rico, en donde el movimiento progresista ya había empezado a popularizarse desde 1868, se decidió organizar varios ataques hacia España después de la muerte de Cánovas conocidos como la Intentona de Yauco, que dieron como resultado la concesión de la autonomía del país, aunque luego Estados Unidos la reclamaría como suya. Mientras tanto, los filipinos expresaban un gran descontento debido a los métodos de la administración española y el excesivo poder de las órdenes religiosas en su país. El movimiento independentista se hizo notar con la fundación de la Liga Filipina, fundada por José Rizal en 1892. Sin embargo, cuando se inició la rebelión en 1896 en Manila, se instauró una política represiva por el capitán general Camilo García Polavieja, y Rizal acabaría siendo condenado a muerte. You should kill yourself now. Después se intentó controlar a los insurrectos mediante una negociación indirecta para promover la paz en el archipiélago, pero ya era demasiado tarde. Los insurrectos ya estaban contactando con los norteamericanos. Y encima de todo esto, Guam, la isla más grande de las Marianas, terminaría siendo parte del territorio estadounidense sin resistencia alguna por parte de España en 1898 debido al mal momento que estaban pasando. España ya estaba en un estado crítico después de estos conflictos que tuvo con sus colonias americanas. Pero aún así, como bien dice el dicho, más vale pájaro en mano que miles volando. Porque España, aun en su situación deplorable, decidió entrar en guerra contra Estados Unidos después de que éste lo acusara de ser el responsable del hundimiento del Maine, un acorazado de la Armada de los Estados Unidos que se encontraba en La Habana para defender los intereses estadounidenses y a los ciudadanos de la isla. España negó rotundamente ser el causante del hundimiento, pero Estados Unidos acabó usando la noticia como excusa para exigir a España su renuncia de su soberanía sobre Cuba, por lo que entraron en guerra. La guerra se disputó mayoritariamente sobre el mar y duró tan solo 4 meses, con Estados Unidos alzándose como vencedor. A España no le quedó otra más que firmar la paz en el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, en el cual renunciaba a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, además de vender los territorios de Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos por 20 millones de dólares. Además, el resto de islas en el archipiélago de las Marianas y el archipiélago entero de las Carolinas fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas en el Tratado Germano-Español. Y España, después de estos acontecimientos tan desafortunados, quedó en un estado lamentable. Lo que antes se conocía como el imperio donde nunca se pone el sol, ahora no era más que un país sin relevancia internacional, salvo por algunos enclaves de África, que se acabaría convirtiendo en la zona con más intereses coloniales. Y ahora os dejo con mi compañero, el cual os explicará con más detalle las consecuencias de esta crisis. Y ahora que España ya había perdido prácticamente todo lo que no estaba atornillado al mapa, llega la gran pregunta. ¿Qué pasó después del 98? Spoiler, nada explotó inmediatamente, pero el golpe se notó muchísimo. En primer lugar, las consecuencias económicas fueron bastante duras. España perdió los mercados coloniales de los que dependían sectores claves de su industria, como el textil catalán o la siderurgia vasca, que vendían gran parte de su producción en Cuba y Puerto Rico. También se perdió el acceso a materias primas baratas, lo que dejó a la economía española bastante tocada. Vamos, que el negocio no salió rentable precisamente. Sin embargo, no todo fue un desastre absoluto. Muchos capitales que estaban invertidos en las colonias regresaron a la península, lo que se conoce como la repartición de capitales. Ese dinero se invirtió en la banca, ferrocarriles, industrias y obras públicas. Ayudaron a modernizar la economía y a sanear un poco la hacienda del Estado. Además, al dejar de llegar el azúcar cubano, España tuvo que buscar alternativas, lo que impulsó el cultivo de remolacha azucarera en la península y de la caña azucarera en Canarias.
O sea, crisis sí, pero con algún efecto secundario positivo. En el ámbito cultural e ideológico, el impacto del 98 fue enorme. Muchos intelectuales comenzaron a preguntarse qué estaba fallando en España y por qué el país parecía ir siempre con retraso respecto al resto de Europa. De aquí surgió el regeneracionismo, con figuras como Joaquín Costa que defendían que España necesitaba una regeneración profunda basada en la educación, el progreso y el fin del caciquismo. Básicamente, había que hacer limpieza general. A la vez, apareció la famosa generación del 98, formada por escritores como Unamuno, Machado, Azorín o Baroja, que reflejaron en sus obras el pesimismo, las crisis de identidad y la decadencia del país. Estos autores no solo se quejaban, sino que intentaban entender qué era España y hacia dónde debía ir. Mucha reflexión, mucha melancolía y mucho paisaje castellano. En el plano político, el desastre terminó de dejar en evidencia el sistema de la restauración, basado en el turnismo y el caciquismo. La derrota militar aumentó la desconfianza hacia las élites políticas y provocó el crecimiento de las alternativas del sistema. Por un lado, se fortalecieron los nacionalistas periféricos, como el catalán y el vasco. Por otro, el movimiento obrero ganó fuerza. Tanto el socialismo como el anarquismo. También creció el republicanismo y un fuerte sentimiento antimilitarista, ya que nadie quería volver a enviar soldados a morir tan lejos para perder otra vez. Ante este panorama tan tenso, algunos políticos intentaron reformar el sistema sin romperlo del todo. Destacan figuras como Antonio Maura y José Canalejas, que trataron de democratizar desde arriba el régimen de la restauración. Maura impuso reformas administrativas y sociales, mientras que Canalejas promovió medidas laicas y descentralizadoras. El problema es que estas reformas llegaron tarde y se quedaron cortas. En definitiva, la crisis del 98 no solo supuso la pérdida del imperio colonial, sino que actuó como un golpe de realidad para España. Dejó al descubierto sus problemas económicos, políticos y sociales, pero también abrió un largo proceso de reflexión y cambio que marcaría el rumbo del país durante el primer tercio del siglo XX.